Hola, ¿cómo estáis? Llevo ya unos días dándole vueltas a grabar un vídeo acerca de toda la reflexión que me está llevando esta situación de encierro, esta situación de confinamiento. Y lo primero que quería deciros es que esto no es un vídeo sobre el coronavirus. Es un vídeo más bien sobre las consecuencias que tiene eh, la falta de cultura científica y todas las carencias que tenemos que en esta crisis del coronavirus pues nos han ido apareciendo y han ido dejando ver las costuras que tenemos medio reventadas en nuestro sistema por esta historia de no saber gestionar, desde mi punto de vista y en mi humilde opinión, eh, todo este mundo tan tecnológico, tan científico, tan globalizado que tenemos por parte de todos. Porque sería muy fácil a día de hoy empezar a echar culpas a unos y a otros, que si los políticos, que si no sé qué. Voy a intentar reflexionar un poquito acerca de esto en un momento, pero al final es tarea de todos. Y por eso quería compartir en este canal, que aunque está hecho para todos, pues está especialmente pensado para mis alumnos, para los alumnos mayores ya de secundaria, pues que pudiéramos reflexionar un poquito sobre esto. Toda la información del coronavirus, todas las estadísticas, todas las recomendaciones que hay, pues están ya más que sabidas. Hay algunos canales que aprovecho también para poder compartir con vosotros y que os pondré abajo en la descripción, como el Glóbulo Azul o como la Hiperactina, que tienen vídeos en los que explican con mucho rigor y muy bien lo que está pasando, qué consecuencias tiene, qué posibles perspectivas podemos tener en el futuro. Y os recomiendo sobre todo de José Luis Crespo, el canal de Quantum Fracture, que ha conseguido una entrevista con Pedro Duque, el ministro de Ciencia del Gobierno de España, donde se habla de qué está haciendo la ciencia española por este asunto, y además tiene una reflexión final Crespo que comparto pues al 90% y que creo que es muy interesante también si os apetece visitar el canal. Me parece muy significativo que en España tengamos un ministro de ciencia, solo de ciencia. Hablaremos un poquito de esto. Recomendaciones y demás, pues habrá llegado de todo. Simplemente precaución, por favor, con los bulos, con esta historia de los vídeos que se hacen virales, lo que es verdad o lo que no. Algunos son muy famosos. Simplemente recordaros algo que, pues, sabemos de sobra. Bueno, creo que autoexplicativo. ¿De dónde me viene la necesidad de hablar un poco de esto y de la reflexión? Pues me viene también de mi experiencia vital profesional. Mi primera experiencia profesional en el campo de la investigación fue precisamente trabajar con unas proteínas de las que queríamos generar inmunidad en ratones para obtener unos anticuerpos policlonales, es decir, unas moléculas que nos permitían identificarlos en diferentes experimentos. Nosotros trabajábamos con una molécula que tenía que ver con los niveles bajos de oxígeno en las células humanas, pues purificamos esas proteínas e inmunizamos ratones, es decir, algo muy parecido a lo que es elaborar una vacuna. Es un proceso lento, es un proceso costoso, sobre todo de trabajo y de tiempo, y además nosotros lo utilizábamos para investigar, es decir, utilizábamos esos anticuerpos no en personas, sino con células o con ratones. El pasar este tipo de trabajos a humanos, el comprobar la toxicidad y todo esto, lleva un tiempo.
Lo digo porque este tema de que si tenemos ya diferentes vacunas, que si en España estamos preparadísimos porque tenemos... Crespo lo decía en su reflexión también de su último vídeo, ¿no? Es una casualidad que haya un grupo en el CNV que se esté dedicando a coronavirus. No es una previsión, no es que realmente tuviéramos previsto nada, ¿no? Bendita casualidad si eso hace que se aceleren algo los plazos, pero estamos hablando de temas que van para largo, ¿no? Que pueden tener, pues como mínimo, con mucha prisa, entre ensayos clínicos y demás, pues estar hablando de un año, y eso si sale, que siempre está la posibilidad de que no salga. Por otro lado, también me recordaba, ya un poquito más adelante, cuando llevaba ya unos cuantos años en el laboratorio, nos llegó una de las primeras unidades de real-time RT-PCR, el aparato que se está utilizando como prueba de detección sensible del coronavirus, y estoy hablando de hace 17 años. Hace 17 años, no sé si era el primero o el segundo aparato que se vendía en España, tuvimos la suerte de tenerlos nosotros en nuestro laboratorio, pero es que 17 años después, leo en la prensa, todos los días trato de leer varios periódicos nacionales para evitar el sesgo y quedarme con lo común, que hay 20 hospitales en España que pueden hacer la prueba del coronavirus. 17 años después, una máquina que sí, es una máquina costosa, evidentemente. Es una técnica muy, muy complicada porque al ser tan sensible es muy fácil que se contamine con material del propio manipulador del aparato, del propio técnico que lo esté utilizando. Es verdad que no es fácil de utilizar, pero no estamos hablando de algo extraordinariamente costoso, ni muchísimo menos. 20 hospitales en España. Ya me hace reflexionar que este tipo de pruebas que son tan sensibles se hagan en hospitales, que es precisamente donde puede haber más contaminación cruzada, y que estos centros no estén externalizados de los centros sanitarios. Pero, bueno, aparte de eso ya, simplemente el número, cuando en otros países de Europa multiplican por 10 o incluso por 20 el número de lugares donde se pueden hacer estas pruebas, que ya os digo, no es un reactor nuclear, pues también dice un poco de hasta qué punto nuestra imprevisión nos hace, desde mi punto de vista, estar siempre pegados a lo rápido, a lo urgente, a lo que en cada momento prima, en lugar de estar hablando de cosas de cara a futuro. Si queréis saber algo de esta técnica del real-time RT-PCR, hay un vídeo en El País, en la sección de Ciencia del País, donde lo explican de manera muy fácil y muy didáctica. Es muy difícil divulgar ciencia, es muy difícil explicar algo complejo con palabras sencillas. Ese vídeo es muy bueno, si alguno tiene interés, pues puede buscarlo allí. ¿Cómo nos ha pillado esta situación? Y aquí es donde va el grueso de mi reflexión. Nos ha pillado sin cultura científica. A nivel mundial, globalmente, está claro. A nivel particular, en un país como el nuestro, que en otros ámbitos, como puede ser el social, incluso el económico, pues estamos dentro de los mejores países del mundo, incluso en algunas cosas del rango sanitario. Es decir, yo no me canso de sacar pecho de nuestro Sistema Nacional de Trasplantes y de muchas otras cosas. Pero, sin embargo, a nivel general, mi gran preocupación, y por eso se lo expreso y os lo expreso a mis alumnos, es la cultura científica. Toda la imprevisión, toda la falta de saber gestionar este tipo de cosas nos viene porque venimos de una sociedad en la que la cultura no incluye a la ciencia. Es algo que me preocupa extraordinariamente. Y me preocupa extraordinariamente porque tiene muchas consecuencias en el día a día. Aquí viene otro de los puntos de la reflexión que he compartido con mis alumnos en alguna ocasión y que creo que es importante. Y es que
a veces tenemos la sensación de que lo técnico o lo científico es googleable. Quiero decir, se puede mirar en el momento. Mientras que hay otros ámbitos que tenemos más asumido que tenemos que saber, que tenemos que tener un cierto conocimiento. Es impensable que a día de hoy nadie que haya pasado por el sistema educativo no conozca ciertos autores de literatura, no tenga unas ciertas competencias en la lectura, en la escritura, en la expresión oral. En España vamos como vamos, pero bueno, todo se andará. Sin embargo, parece que lo técnico es una asignatura que se puede olvidar porque luego se puede mirar. Y las cosas más importantes de la vida no tenemos tiempo para mirarlas. Si yo quiero tener una conversación en la que saque conclusiones, en la que pueda confrontar con el que tengo delante, en la que podamos ir sumando conocimiento a partir de la conversación, yo no puedo estar mirando fuentes. Hay ciertos conocimientos básicos, evidentemente, luego cada uno nos especializaremos en una cosa, el conocimiento es muy vasto y no se puede abarcar todo, pero hay una serie de conocimientos básicos científicos que son irrenunciables de saber, no de poder mirar, porque no podemos tomar decisiones si no lo tenemos incorporado. Es la metáfora del disco duro y de la RAM. Yo puedo tener un disco duro lleno de cosas, pero el acceso al disco duro es lento. Si yo quiero tomar decisiones del momento, del día a día, yo necesito tener esa información en la RAM. Pues esto es lo que nos está pasando. Estamos dejando la ciencia para el disco duro. Y si la necesito, ya acudiré a ella. Y eso es un error que nos está costando muy caro. Nos está costando muy caro, y ya no solo en el tema del coronavirus, nos está costando muy caro en el tema del medio ambiente, nos está costando muy caro en el cambio climático, nos está costando muy caro económicamente, aunque parezca que no, porque también económicamente vamos siempre a lo más inmediato sin darnos cuenta de que hay que tener luces cortas para mirar lo que tengo delante y luces largas para ver lo que me espera después. Y es algo que realmente la mayoría de vosotros que estáis en formación, que estáis empezando vuestra vida, pues me encantaría que se os quedase grabado. Sin esa cultura científica somos manipulados completamente. Os pongo otro caso de la actualidad del coronavirus. Nos están dando datos absolutamente erróneos, inciertos, pero con un grado de incertidumbre que va mucho más allá de lo razonable y de lo que ninguna revista científica debería publicar en la vida. Es decir, con el número de contagiados, por ejemplo, por poner un ejemplo de ahora mismo. Si tenemos un virus que tiene un determinado porcentaje de letalidad, y el dato menos incierto, es verdad que la estadística precisamente se inventó, o la inventamos los humanos para cuando no tenemos datos ciertos, para cuando no tenemos pruebas irrefutables. Pero la estadística se tiene que basar o tiene que tirar del hilo del dato menos incierto que tengamos. El dato menos incierto que tenemos es el número de muertos, porque es el que se investiga y es del que es menos probable que se nos escape. Si partimos de ese dato y no partimos de un número de diagnósticos, porque si no se hacen pruebas evidentemente no hay diagnósticos, el número de contagios es absolutamente absurdo e inasumible. Tenemos que multiplicarlo por lo menos por 10. No lo digo esto para alarmar, es decir, llegará un momento en el que en 2-3 temporadas 2/3 de la población mundial tiene que haber pasado este virus, si no ha llegado una vacuna antes. Es así, es la realidad. Lo que vamos a intentar es, pues, ralentizar esto lo más posible para no saturar los servicios y para que no muera gente de otras cosas también, porque no hay medios para atender a todo el mundo, ¿no? Pero esto es simplemente un ejemplo de cómo esa falta de conocimiento científico de la sociedad en general nos hace completamente vulnerables a informaciones que no tienen absolutamente ningún valor, científicamente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el mundo científico, vamos a dejar las artes a un lado, vamos a dejar todas las humanidades a un lado, para nada, en absoluto. Son dos ámbitos perfectamente compatibles. Yo no sé qué habría sido de mi vida sin Unamuno, sin Dickens. Yo no sé qué habría sido de mi vida sin música,
Es de las pocas cosas que liberan dopamina en mi cerebro. Si mañana me despierto y resulta que Alicia Keys no existía, pues yo no sé qué va a ser de mi vida. O el rap del terraplanismo, por ejemplo, también, gran obra donde las haya. Quiero decir, cabe todo, pero tenemos una sociedad en la que en la cultura excluimos la ciencia. Y eso es un grandísimo error. Claro. ¿A que estás indignada con el cambio climático? Claro, yo también. Desde esta base podríamos hablar de muchas cosas, pero sobre todo yo lo que quiero es motivaros a la gente joven, a formaros, a ser cada vez más conscientes del mundo en el que estamos y que tengamos la capacidad suficiente para poder juzgarlo. Y eso significa trabajo, y eso significa esfuerzo, y eso significa una cultura de tratar de entender el porqué de las cosas. Esto nos llevaría a hablar de planes de estudios, de cómo estamos haciendo la educación, que realmente hay muchas cosas que cambiar y ojalá crisis como esta, aunque no estoy seguro del todo, pues sirvan también para reflexionar un poco acerca de esto. Pero lo que no puede ser es que tengamos unos temarios en los que la ciencia, a partir de una edad, a partir de finales de la ESO y en bachillerato, tengamos un nivel muy muy alto científico para unos y un nivel cero de ciencia para otros. Es verdad que no todo el mundo tiene que ser científico, es verdad que hay que dedicarse a otras disciplinas, es verdad que hay gente maravillosa alimentando el alma con disciplinas artísticas, humanísticas, sociales, pero deberíamos mantener, igual que mantenemos la lengua, y es normal, hasta el final de la secundaria, tendríamos que mantener también una cierta formación científica, no técnica que dificulte que personas que no están especialmente motivadas o que no tienen unas capacidades más adaptadas a ese tipo de conocimiento, porque sus capacidades están más adaptadas a otro, que se queden excluidos. No estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de cambiar un poco las cosas. Y sobre todo, vuelvo a vosotros jóvenes, tenemos la responsabilidad de todos los que vamos conociendo las cuestiones de ciencia, de explicar el mundo desde el punto de vista del método científico, que no tengamos miedo a hablar, que no tengamos miedo a explicar, que no tengamos miedo a decirle a la gente, esto que te estás creyendo, esta manera que te están contando, no es real, y que seamos poquito a poco constructores de una sociedad un poquito más culta en el sentido amplio de la palabra. En el vídeo anterior del canal hablábamos de la evolución humana y hablábamos que toda la cultura, lo que nos ha hecho humanos, empezó con un filo. El principio fue un filo. El principio fue un canto rodado, golpeado y hecho un filo. Y a partir de ahí, pues surge todo lo demás. Pero tenemos otros retos por delante cuando se supere este. Al Gore en 2006 ya publicó Una verdad incómoda, que era una recopilación de trabajo de años y años anteriores acerca del cambio climático. Ahora parece, aunque algunos siguen negándolo, pero ahora parece que ya nadie con dos dedos de frente está negando lo que está pasando y todas las consecuencias que va a traer, como siempre, como siempre. Los primeros que lo pagarán serán los últimos, serán los que no tengan. No es cuestión de gastar un poquito más de energía poniendo el aire acondicionado un poquito más fuerte, que le puede pasar a una persona que tenga medios para tenerlo. Es que la sequía de este año puede matar a millones de personas en los lugares donde no hay medios. Esto por poner un ejemplo, pero todo el tema de la contaminación, el reciclaje. Hay personas, hace 47 años, 47, que una de las personas más relevantes en mi vida, que es Félix Rodríguez de la Fuente, hace 47 años que empezó a predecir todo este tema del problema de los plásticos, del problema del envenenamiento del ambiente. Y hace 47 años y todavía seguimos como estamos. Y ahora tenemos una balsa del tamaño de España en el Pacífico, tenemos microplásticos absolutamente en todos los seres vivos y esto, fijaos
hasta qué punto hay personas visionarias pero que luego no les hacemos caso, os lo voy a mostrar aquí. Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce, o de la edad del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, a esta, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado. Porque hay quien más optimista nos llama la época del átomo, la época del automóvil, la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llegar a España y el mundo entero, basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras, basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Bueno. No sé si soy el único. Creo que no, que de mi generación hay mucha gente que este hombre le cambió la vida. Yo he seguido escuchando la sintonía del hombre y la tierra y ponérseme los pelos de punta. Yo lloraba de pequeño cuando acababa el capítulo del hombre y la tierra. Lloraba de frustración de que tenía que esperar una semana a que volviera a tener otro capítulo. Simplemente, eduquemos, miremos al futuro, no nos quejemos o quejémonos, pero en un ámbito limitado y a partir de ahí construir. Chicos, hay que formarse, hay que saber y hay que culturizar científicamente a esta sociedad nuestra. Conclusión final, educación. Educación en ciencia accesible, una educación en ciencia comprensible. Luego ya los que quieran ser especialistas, técnicos, pues que lo sean y que se formen con toda la conciencia del mundo y con todo el rigor del mundo. Pero educación científica. Transformemos esta sociedad porque al final depende de todos que los últimos no paguen el precio de la imprevisión de la sociedad en general. No echemos la culpa a los políticos, pongámonos en marcha y hagamos algo que merezca la pena. Que os cuidéis mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Tris, ¿a que no se consumen especies exóticas? ¿A que no te vas a volver a comer las babosas del jardín, verdad? ¿Estás arrepentida?